Hola, estudiantes de bioquímica de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. La clase de hoy continuará con una revisión de los aspectos generales que se necesitan para poder abordar los contenidos de bioquímica. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la clase anterior, nosotros vimos algunas propiedades generales de química orgánica. Vimos grupos funcionales, vimos un poco de estructura, hibridación, sp3, sp2, sp, y iniciamos o terminamos el curso con estereoquímica. ¿Cierto? La clase terminó con estereoquímica y vimos la introducción a los enantiómeros. Los objetivos de la clase de hoy es continuar con esta revisión, donde vamos a mirar algunas características importantes, sobre todo de la selectividad y especificidad que tienen las proteínas y algunas biomacromoléculas por algunos metabolitos secundarios con específica estereoquímica. Es decir, hay algunas proteínas o algunas enzimas que reconocen un específico enantiómero y, ese reconocimiento desencadena diferentes cascadas de señalización en el cuerpo. Entonces lo que nosotros inicialmente vamos a ver hoy en este curso o en esta clase es las propiedades estereoquímicas de algunos grupos funcionales. Vamos también a su vez a mirar ejemplos de interacción específica guiada por guiada por la estereoquímica del metabolito. También abordaremos temas como propiedades termodinámicas en bioquímica. Entonces vamos a mirar esos tres objetivos y la idea general es generar un background donde ustedes, cuando iniciemos el estudio ya específico de bioquímica, ustedes pues recuerden todos estos conceptos y no haya necesidad de regresar a ellos para volver a iniciar. Entonces iniciemos la clase de hoy. En la clase de hoy pues vamos a ver temas que inicialmente ustedes ya conocen y simplemente esa manera de recordatorio. Entonces vamos a mirar, lo primero son los enantiómeros. Los enantiómeros solamente se dan en hibridaciones sp3, lo que significa que el carbono debe ser con una estructura cuaternaria, como dibujo aquí, ¿cierto? Donde cada uno de sus enlaces covalentes debe ser diferente. Aquí, permítame, hago con diferentes colores, pues muestro los diferentes sustituyentes que podría tener ese carbono y que hace que ese carbono sea, digamos, un centro quiral. Entonces aquí recordemos los centros quirales. Un centro quiral
Es aquel que nos permite obtener diferentes tipos de enantiómeros. Si supongamos yo dibujo el enantiómero de la molécula que acabo de dibujar, ustedes se pueden dar cuenta que cambia directamente la disposición, ¿no? Voy a dibujarlo aquí. Y para mirar qué nomenclatura tiene, ya sea R o S, tenemos que primero colocar si tenemos a un hidrógeno o a un elemento de peso molecular menor, inferior a las sustituciones A, B, C o D que tenemos aquí. Vamos acá a cambiar porque si no, ustedes me dirán a mí, este no es un enantiómero, ¿no? Aquí ya sí tenemos un enantiómero. Entonces, para poder determinar quién es, o digamos, quién es el R y quién es el S, pues recuerde que nosotros primero tenemos unas reglas muy sencillas en las que primero se identifica el enlace con el átomo de menor peso molecular. Casi siempre ese átomo es hidrógeno, ¿no? Pero en algunas ocasiones no es. Al tener ese átomo identificado, lo que se hace es que girarlo de tal manera que queden expuestos, digamos, en un solo plano los grupos B, C y D, de tal manera que podamos establecer hacia cuál es el orden en el que se está dirigiendo la molécula. Entonces aquí puedo pintar, entonces básicamente yo puedo decir que aquí el C queda hacia arriba, B y D. Recuerde que esto simplemente es un recuerdo de lo que se hizo en química orgánica. Entonces aquí es C, y aquí va a quedar un B, y aquí va a quedar un D, ¿no? Entonces, mientras que en esta forma que le estoy colocando aquí se va a ir de esta manera, ¿cierto? Aquí nos vamos de esta manera. Si va en dirección de las manecillas del reloj, pues es R. Si va en contra, es S. Ahora, existen también moléculas que, aunque tienen centros quirales y son isómeros estructurales, no son enantiómeros. Cuando yo hablo de isómeros estructurales, significa que tienen el mismo número de enlaces y su fórmula molecular es igual, de tal manera que tiene la misma disposición de enlaces con los mismos grupos de enlace. Sin embargo, no son enantiómeros. Miremos este ejemplo y así podemos recordar lo que significa. Aquí vamos a dibujar una molécula como es, no, pues una molécula donde hay una cadena de 4 átomos, coloquémoslo aquí, recordemos como las proyecciones de Newman, bueno, no realmente como las proyecciones de Newman, pero las de Hoffman, donde colocamos aquí CH3, C, C, CH3, y tenemos hacia adelante los hidrógenos y hacia adelante los hidrógenos, y aquí vamos a colocar un grupo diferente, vamos a colocarle un nombre diferente y un colorcito diferente para que ustedes pues lo recuerden. Entonces, aquí tenemos A y B. Si yo coloco una molécula igualita a esta, ¿cierto? En términos estructurales, o sea, son isómeros estructurales, quiere decir que aquí lo mismo tengo un CH3, aquí lo que voy a tener es los mismos grupos en el plano hacia ustedes y el mismo carbono con los mismos átomos saliendo de la pantalla, imagínense saliendo de su pantalla de computadora y aquí un CH3, pues imagínense que yo tengo aquí un A, ¿no? Imagínense que tengo mi hidrógeno aquí y coloco aquí un A y tengo aquí mi hidrógeno, bueno, mi hidrógeno aquí, aquí tengo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta especie no es que enantiomérica, o sea, no son enantioméricos, aunque son isómeros estructurales.
Tal vez si usted analiza el carbono 1, 2 y 2, podría usted decir que probablemente sean enantiómeros, pero no lo son. Recuerde que no lo son porque tiene que ser, todos sus puntos o centros de quiralidad tienen que tener una imagen especular y aquí no la tienen. Por tanto, cuando yo tengo este tipo de compuestos, lo que yo llamo a estos compuestos los llamo diastereoisómeros, ¿cierto? Entonces, aquí ya recordamos que existen enantiómeros y diastereoisómeros. Todos ellos son estereoisómeros. Los diastereoisómeros no se parecen, son isómeros estructurales, pero que no son enantioméricos. En cambio, los enantiómeros son las imágenes especulares de los centros quirales. Ahora, si yo tengo un centro quiral, supongamos yo tengo una molécula con un solo centro quiral, imaginémonos algo así, ¿no? Y aquí tengo un R y aquí tengo un A, pues aquí tengo un centro quiral, ¿cierto? Aquí. Pues, dependiendo del número de centros quirales, yo tengo el número de moléculas. Existe una relación que yo ya se las había dicho, que es 2 a la n, donde n representa el número de centros quirales. Es decir, que si yo tengo un centro quiral, n pues 1, 2, 3, hasta lo que ustedes quieran, si yo tengo un centro quiral, significa que ¿cuántas posibles moléculas tengo? Pues tengo 2. No, porque si es 2 a la 1, pues significa 2 a la 1 tengo 2 posibles moléculas. Un R o un S. Si yo tengo 2 centros quirales, pues voy a tener 4 posibles moléculas. Ojo, entre ellas pueden ser enantiómeros y también pueden haber diastereoisómeros. Entonces aquí, básicamente, me acuerdo en este tiempo, yo le he dejado a ustedes tarea diciéndome cuántos estereoisómeros puede tener una molécula. Hagamos un ejemplo para recordar. Entonces, imaginémonos esta molécula que dibujo aquí y vamos a recordar cómo yo o cómo ustedes podrían identificar cuántos estereoisómeros puede tener esta molécula. Dibujemos la misma que tenemos arriba, ¿no? Aquí CH3, pero ya sin colores, ya ustedes entienden qué significa lo que estaba intentando expresarles, pero aquí ya no tenemos colores, pero ustedes entenderán que no es, ¿qué es lo que significa eso? Si yo tengo un grupo así, yo aquí estoy identificando cuántos centros quirales en esta molécula. Ustedes identifican 1, 2. Este no es un centro quiral y este no es un centro quiral, pero estos dos sí. Entonces lo que significa es que yo tengo 4 estereoisómeros. ¿Cuáles voy a tener? Mira, el primero que podemos tener es el siguiente. Yo puedo tener definitivamente el enantiómero, directamente. Y ya sería el primero, ¿no? Yo tendría aquí un A, un H, un C, un B, y un H y un CH3. Si ustedes se dan cuenta, ese es el primero el primer enantiómero. Pero ya también puedo tener diastereoisómeros de la siguiente manera. Si yo coloco aquí un CH3 y tengo un C, y aquí mantengo el A y cambio aquí el H. Y ahora tengo aquí, pero si cambio el B, ya entre la relación entre este y este es de diastereoisómero. Pero la relación entre este y este es de enantiómero. Ahora, si yo le hago una imagen especular a este, puedo obtener el último estereoisómero. Y obtengo el nuevo par de enantiómeros. Entonces tengo 1 y 2 enantiómeros, pero a su vez este es un diastereoisómero. Y entre ellos son diastereoisómeros, entre ellos también son diastereoisómeros. Pero lo importante es que pude identificar cuántos centros quirales y obtener cuántas posibles moléculas o cuántos posibles arreglos estereoquímicos puede generar una molécula con 2 centros quirales. Y es muy importante eso porque cada una de esas moléculas pues tiene la capacidad de interaccionar
con biomacromoléculas, es decir, macromoléculas muy grandes de una forma diferente. Ahora, nosotros que recordemos que estas moléculas también tienen una interacción diferente con la luz. Entonces aquí tenemos una interacción con la luz. No solamente con las enzimas, sino también con propiedades físicas como la luz. Y de ahí nace, ¿cierto?, lo que conocíamos como destro rotatorio y levo rotatorio, ¿cierto? O levogiro y destrogiro, ¿cierto? Destro significa que mueve la luz ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y levogiro significa que mueve la luz hacia la izquierda. Recuerden que no tiene nada que ver con la disposición R o S. Simplemente lo que nos está diciendo es que los enantiómeros tienen también una propiedad, y es que interaccionan diferente con la luz. Y se supone, y no sé qué se supone, pero básicamente eso es lo que los hace diferentes, la interacción con la luz. Aunque las enzimas también lo pueden identificar, pero son las enzimas. ¿Entendido? Las enzimas son las que pueden identificar, o las proteínas pueden identificar diferentes isómeros. Pero las propiedades intrínsecas de los estereoisómeros, o en este caso los enantiómeros, es que pueden dirigir la luz hacia un lado o hacia otro. Y también mirábamos que cuando existe una mezcla racémica, ¿cierto? ¿Qué significa una mezcla racémica? Significa que existe igual proporción de D y de R, ¿cierto? Y también que significa que hay R y S, y aquí no es R sino L. Pues aquí la luz muchas veces ni siquiera los puede reconocer, porque unos giran a la derecha y otros giran a la izquierda. Lo que quiere decir es que hay una mezcla de muchos enantiómeros. Existen muchos enantiómeros ahí. Eso significa una mezcla racémica, donde hay una gran cantidad de enantiómeros que pueden dirigir la luz polarizada hacia un lado, o hacia otro lado, de tal manera que hasta pueden anularse los efectos y tener una polarimetría de cero. Eso lo vimos en orgánica, en sus clases de orgánica. Ahora, vamos a mirar este ejemplo tan sencillo. Miremos una molécula que tiene un olor específico, y van a identificar ustedes, bueno, o lo voy a identificar yo, pero espero que lo identifiquen fácilmente, el centro quiral. Aquí lo dejamos lo bonito, centro quiral. ¿Cierto? Y aquí tenemos la misma molécula, es la misma molécula, simplemente que tiene es el enantiómero de la molécula. Entonces, obviamente el centro quiral está acá, ¿cierto? Porque si yo me voy por acá, pues tengo un sustituyente diferente a si me voy por acá. Y a veces tengo un sustituyente diferente por acá y un diferente sustituyente por acá. Si yo saco el enantiómero de esto, pues lo que voy a obtener es su enantiómero, obviamente su imagen especular. Ahora, si yo tendría otro centro quiral acá, ¿ustedes podrían considerar que aquí hay un centro quiral? Es la pregunta que yo me haría. Y obviamente la respuesta que ustedes tendrían, ¿cuál es? No. ¿Por qué? Porque recuerden que solo los centros quirales surgen cuando tenemos
una hibridación sp3 y esta es una hibridación sp2 y ya tengo un doble enlace. Y cuando tengo un doble enlace lo que significa es que no vamos a poder tener un centro quiral. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es la misma molécula. Se llama la carbanona. Esta tiene, las dos son carbanona y esta se llama la R carbanona y la S carbanona. Esta tiene un olor a menta. Es decir, que nuestros receptores en nuestra nariz perciben a esta molécula, que es el R, con olor a menta. Pero el S-carbanona lo percibimos como olor a comino, ¿no? El comino que las mamás agregan para que pues, la comida sepa mejor. Si ustedes se dan cuenta, nuestros receptores olfativos reconocen tanto al R como al S. Cuando nosotros tenemos R significa un olor a menta y cuando llega la carbanona S es un olor a comino. Entonces nosotros empezamos a identificar que tenemos moléculas receptoras que identifican la estereoquímica de la molécula con la que se va a unir, ¿cierto? Ahora, existen otros ejemplos, también está el aspartame y el aspartame tiene un enantiómero y yo creo que ustedes han conocido qué es el aspartame, ¿no? El aspartame ustedes lo han conocido porque es un ¿qué? Un saborizante, ¿cierto? ¿Y ese saborizante de qué es? Ese saborizante es de azúcar, ¿cierto? Sentimos que nuestro sabor es mucho más azucarado. Sin embargo, el aspartame tiene un enantiómero y ese enantiómero tiene un sabor completamente diferente. Es un sabor un poquito más, ¿cómo le dijera? Como más alcohólico, digamos más etanólico, más amargo. Entonces, si quisiéramos mirar cómo es el aspartame, yo las invito a que revisen el material que les envié, donde claramente nos muestra dónde está el centro quiral del aspartame y nos muestra que un enantiómero es muy dulce y el otro enantiómero es amargo. Es decir, que nosotros tenemos esa capacidad de distinguir. Entonces, básicamente, eso es lo que a grandes rasgos hemos visto en química orgánica y en estereoquímica, aplicado obviamente al concepto de bioquímica. Sin embargo, hay algo más que hay que recordar para poder trabajar en este mundo bioquímico. Y es algo que pareciera estar muy alejado de la bioquímica en sí, y es la termodinámica. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos a ver termodinámica en bioquímica? No es que vayamos a ver termodinámica en bioquímica. Lo que nosotros necesitamos es los conceptos termodinámicos para analizar las rutas metabólicas o las reacciones existentes en el mundo bioquímico. ¿Por qué? Pues miremos, ¿qué pasa? ¿O qué recuerdan de qué es la termodinámica? La termodinámica es la dinámica o es el estudio de la dinámica de los flujos de energía. Y muchas veces esos flujos de energía son en forma de calor, ¿cierto? Y por allá ustedes me imagino que vieron algo que se llama espontaneidad o vieron ley de Hess, alguna de estos procesos termodinámicos que nos decían
propiedades de la reacción como la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, todas las funciones termodinámicas o potenciales termodinámicos, como algunos libros lo dicen, nos ayudan a describir qué, el proceso energético y la dinámica energética. Y cada una de las reacciones que hay, que se presentan en la célula, tienen un fin termodinámico, ya sea, ya sea quitar energía o, perdón, ya sea convertir compuestos químicos en energía o almacenarlos. Y todo eso tiene una justificación termodinámica. Si esas reacciones no tienen una justificación termodinámica, no pueden ser llevadas a cabo. Entonces, como es necesario ver la termodinámica para poder entender cómo se llevan a cabo las reacciones bioquímicas, pues voy a darles un recordatorio a manera de nota de lo que significa algunos puntos importantes en termodinámica. Entonces, la termodinámica, como su nombre lo dice, es el estudio, como les decía, de la dinámica de flujos de energía. Sin embargo, yo siempre digo, y es claro y es necesario que un estudiante reconozca que la naturaleza es aparte de la termodinámica. La termodinámica es una teoría que intenta explicar a la naturaleza. Y la termodinámica tiene tres reglas o tres leyes fundamentales en las que se basa para poder explicar o para poder entender a la naturaleza. ¿Cuáles son esas leyes de la termodinámica? Existen tres y la primera es la más conocida, ¿no? La primera es la energía no se destruye, simplemente se transforma. Sin embargo, nosotros no vemos a la primera ley de la termodinámica de esta forma tan sencilla porque no se entiende realmente qué es lo que significa. Entonces nosotros vamos a definir a la primera ley de la termodinámica con el siguiente enunciado. En un sistema cerrado, o más bien podemos decir en un sistema aislado, para evitarnos problemas, en un sistema aislado, la energía permanece constante. Bueno, cuando uno ve este enunciado, pues dice, no me dice mucho, tal vez me dice muy poco, pero lo que podemos decir es que dice, si desglosamos la frase, nos vamos a dar cuenta que dice una gran cantidad de cosas que es algo que necesitamos entender. Primero, cuando empezamos a leer la frase, nos llega la primera palabra. ¿Qué es un sistema? Un sistema en termodinámica y en bioquímica es el objeto de estudio y está separado del universo. ¿Y está separado a través de qué? Paredes. O sea, las paredes es las que me separan al universo de mi sistema. Esas paredes pueden ser de diferente forma, entonces aquí aumentamos nuestro discurso. ¿Cómo pueden ser las paredes? Las paredes pueden ser adiabáticas, diatérmicas, ¿cierto? ¿Qué significa adiabáticas? Significa que no hay flujo de calor ¿desde dónde? Desde el universo al sistema, o diatérmicas que permite compartir flujos de calor. Es decir, que sí hay flujos de calor, ¿no? Entonces aquí le colocamos sí hay flujos de calor. Sí, ¿entre qué? Entre el universo y el sistema. Pero no lo llamamos universo, llamémoslo alrededores. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta es algo muy bonito. Cuando yo separo al sistema del universo,
ya no es universo, ya es alrededores. El universo es cuando yo uno al sistema con los alrededores. Entonces aquí nosotros podemos definir que el sistema más los alrededores es lo que conocemos como universo. Entonces, al final, ya ustedes se van a dar cuenta que en termodinámica no se habla de el universo y el sistema, sino que se habla de los alrededores y el sistema, porque el sistema hace parte del universo, pero cuando se lo quito, ya no es el universo, ¿cierto? Entonces, como ya no es el universo, se llama alrededores. Entonces, empezamos otra vez, continuemos leyendo de nuevo a el enunciado de la primera ley. Entonces, ¿qué nos dice? En el enunciado de la primera ley nos dice, en un sistema, ya entendemos que es un sistema, que es un sistema, es un objeto de estudio que está separado por paredes. Ahora, esas paredes pueden ser adiabáticas o diatérmicas, eso sí ya depende del sistema. ¿Cómo será un sistema bioquímico? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos adiabáticos o somos diatérmicos? Si ustedes se ponen a analizar, ustedes se dan cuenta que somos diatérmicos, ¿cierto? Porque nosotros hay un intercambio de flujo de calor. Pero las paredes no solamente pueden ser diatérmicas y adiabáticas, también pueden ser rígidas y movibles, ¿cierto? También las paredes pueden moverse o ser completamente rígidas. Entonces aquí hay otras propiedades, pero estas ya no son de flujos de energía en forma de calor, sino flujos de energía en forma de trabajo. Cuando hay movimiento del sistema, pues lo que yo estoy haciendo es trabajo. Entonces aquí ya voy en términos de trabajo. Se pueden decir que las paredes son ¿qué? Rígidas o movibles. ¿Cómo serán los sistemas bioquímicos? Pues los sistemas bioquímicos son movibles, porque las células, ¿cómo son? Se mueven, ¿cierto? Las células pueden contraerse o expandirse. Es decir que el sistema es un sistema diatérmico y de paredes movibles. Pero además hay otra característica que puede tener el sistema. El sistema puede compartir ¿qué? Materia o no compartir materia. Es decir, que ahora vamos a mirar otro aspecto del sistema, que ya no va a ser en términos de trabajo, es decir, si las paredes son rígidas, aquí las paredes son rígidas o movibles, sino que ahora vamos a ver el término de materia. Es decir, el sistema puede ser abierto y cerrado. ¿Qué significa que sea abierto? Significa que hay oportunidad en que haya flujos de materia, ya sea del sistema a los alrededores o de los alrededores al sistema. Entonces en el abierto significa que hay flujos de materia. En el cerrado, pues no hay flujos de materia. Entonces, ¿cómo es un sistema bioquímico? Un sistema bioquímico es un sistema muy complejo, es el sistema más complejo. ¿Por qué? Porque son paredes diatérmicas, son paredes móviles y son paredes abiertas. Entonces el sistema es abierto, diatérmico y movible. ¿Entendido? Entonces ya miramos qué significa sistema. Ahora tenemos que mirar qué significa aislado. Entonces ahora ya miramos aislado. Entendimos qué significa la palabra sistema. Entonces decimos, en un sistema, ya entiendo qué significa sistema. Aislado, ¿qué significa aislado? Significa que no hay interacción con los alrededores. Ninguna. No hay ninguna alteración, ninguna interacción con los alrededores. Está completamente aislado, sin interacción. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros consideráramos que el universo es un sistema aislado, es decir, en sí es un sistema aislado porque no está en contacto con otro sistema, pues podríamos decir que el sistema perfecto es el sistema aislado, el universo es el sistema aislado perfecto. ¿Por qué? Porque se asume que no hay otro universo, nosotros no estamos contenidos en otro universo.
Nosotros en sí somos el universo, estamos contenidos en el universo. Y si yo tomo el sistema como el universo, pues ese sistema prácticamente es aislado. Yo podría hacer a mi sistema aislado, sí, yo podría tenerlo adiabático, es decir, sin interacción con, no, ¿con quién? Con los alrededores. Yo podría hacer que las paredes sean rígidas para que no haya intercambio por flujo de trabajo, energía en forma de trabajo, y además que sea cerrado. Es decir, yo podría tener un sistema completamente aislado, yo podría tener un cubo con que sea adiabático, que sea rígido y además que sea cerrado. Ese sería aislado, o el mismo universo en sí cumple con todas estas, excepto que pues él sí se está moviendo, ¿no? El universo sí se mueve, pero yo sí podría hacer, por lo menos, intentar hacer un sistema aislado. Y en términos termodinámicos, el universo en sí podría considerarse un sistema cerrado. ¿Qué significa eso? Que si yo me paro, que si yo tuviera la posibilidad de vivir dentro de esa caja, dentro de ese cubo adiabático, rígido y cerrado, la energía que contenga ese cubo nunca va a cambiar. Es decir, la energía total va a ser siempre la misma. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera un equipo para medir la energía y la mido a tiempo cero, va a ser un valor X a tiempo cero. A tiempo 2 va a ser ese mismo valor X, a tiempo 3 va a ser ese mismo valor X, a tiempo 4 va a ser el valor X si voy en 100 años, si voy en 300, si yo tengo una forma de medir la energía. Ojo, la energía total. ¿Por qué? Porque la energía adentro de ese cubo puede estar representada de muchas formas. Recuerden que la energía puede ser masa, ¿cierto? Nosotros, la masa es una forma de energía. Puede ser una partícula moviéndose, es decir, que hay energía cinética, o puede ser que está cambiando de posición, energía, ¿de qué? Si está cambiando de velocidad, energía cinética. Si está cambiando de altura, sería energía potencial. Sin importar los cambios que hayan ahí, la energía total permanece constante. Es decir, a mí no me importa qué está pasando dentro de ese cubo. Como es rígido, no me importa lo que pase, lo único que yo sé es que la energía total siempre va a ser la misma. La manifestación de la energía puede cambiar, pero lo que no cambia es la energía total. Si yo hiciera un delta de energía, es decir, un delta de energía total del adiabático, después de un tiempo 1 y un tiempo 2, pues yo diría el delta de energía de la energía en el tiempo 1 menos, bueno, en tiempo 2 menos la energía en el tiempo 1, pues va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿cierto? Porque la primera ley de la termodinámica me dice que sin importar si el sistema es aislado, la energía como permanece ¿qué? Constante. Entonces, si la energía permanece constante, aquí está, pues básicamente lo que estamos viendo aquí es que en un sistema aislado, sin importar la manifestación de la energía, el delta de energía siempre va a ser igual a 0. Y eso significa muchísimas cosas. Nos permite hacer muchísimas aproximaciones. ¿Por qué? Porque imagínense que en vez de tener esto, un sistema adiabático rígido y cerrado, yo también podría tener un sistema diatérmico y mirar los flujos de energía. Ahí sí ya tengo que contar a quiénes, a los alrededores y el sistema. A partir de esta ley, que ustedes ven aquí, se pueden deducir diferentes funciones termodinámicas. ¿Por qué? Porque si yo me meto aquí adentro, quiero ver cómo está, recuerden, la energía total es igual. Sin embargo, quiero mirar cómo se está moviendo esa energía, cuál es la dinámica de la energía dentro de ese cubo. Yo puedo ver que, imaginémonos que en ese cubo yo tengo una partícula muy caliente y después de un tiempo veo que se enfría, pero ese calor, esa energía en forma de calor, se lo dio a quienes, a los alrededores dentro del cubo. No estoy hablando de los alrededores fuera del cubo, sino adentro. Si yo me meto adentro del cubo, si hay una partícula muy caliente,
todo lo que está alrededor de esa partícula y que está contenido en el cubo se va a calentar. Es decir, que la partícula disminuye de temperatura y los alrededores que están dentro del cubo y que están en contacto con esa partícula van a aumentar de temperatura. Lo que significa es que yo podría hacer un análisis de flujo de energía en forma de calor que ocurre porque la partícula cambia de temperatura pero sus alrededores aumentan. Pero si ustedes se dan cuenta, unos disminuyen y otros aumentan, de tal manera que la energía total se mantiene. Sin embargo, a mí lo que me interesa es cuánta energía transmitió la partícula caliente a los alrededores. Hagamos un dibujo para que esto se entienda de una manera más sencilla. Entonces imagínense que aquí tengo un cubo, aquí solamente estoy haciendo un corte, tengo un cubo y aquí está la partícula muy caliente. Después, en un tiempo 0, después de un tiempo 1, la partícula va a cambiar de color, o sea, no va a ser, bueno, va a cambiar de color para que se vea más bonita, o sea, roja aquí, digamos que está muy caliente, tiene mucha energía en forma de calor. Yo espero un momento, un tiempo, y si se dan cuenta ya la partícula ya no está tan caliente, pero lo que se calentó, ¿qué fue? Los alrededores. Los alrededores empezaron a calentarse, ¿cierto? Entonces, al final, lo que yo sí puedo decir es que la energía total permaneció constante, pero hubo flujos de energía en forma de calor. ¿Y cómo se llama esa energía flujos de energía en forma de calor? Le vamos a colocar la letra Q. La letra Q nos habla de los flujos de energía en forma de calor. Es decir, que aunque la energía total del sistema es constante, yo puedo decir que hay cambios de Q. Si la pared fuera movible, pues va a haber un cambio de trabajo, ¿cierto? Pero si fuera movible, pero aquí no tenemos una forma movible, entonces solamente son flujos de energía en forma de calor. Cuando yo mido esos flujos de energía en forma de calor a presión constante, ojo, a presión constante, si mido los flujos de calor a presión constante, a eso se le llama entalpía. Entonces la entalpía, que está con la letra H, nos habla acerca de ¿qué? De flujos de energía en forma de calor, ¿cierto? Que se calculan en qué condiciones a presión constante, pero realmente son flujos de energía en forma de calor. ¿Sí? Ahora, si yo mido los flujos de calor, pero a volumen constante, pues ya no calculo la entalpía, ¿sí? Porque la entalpía solamente está definida en términos de presión constante. Entonces, para el sistema tiene que estar a una presión constante. Y la pregunta es que yo les hago a ustedes. Nosotros, los seres vivos, estamos a presión constante, ¿sí, no? Es más fácil que nosotros estemos a presión constante que estemos a volumen constante. Si nosotros nos movemos aquí en Puerto Ángel, nos estamos moviendo a una presión de una atmósfera, ¿cierto? Pero nosotros nos podemos dilatar, depende, porque si, digamos, retenemos líquidos, nos dilatamos, la respiración es un proceso de dilatación, ¿cierto? Aumentamos nuestro volumen de la caja torácica y lo disminuimos. Es decir, nuestro volumen nunca es constante, pero la presión sí. Entonces la bioquímica se basa mucho en el estudio de ¿qué? De la entalpía, porque nos está hablando de que flujos de calor debidos a un proceso que ocurrió biológico. No nos metemos con otras funciones, sino nos quedamos con la entalpía porque la entalpía experimentalmente es mucho más fácil de manejar. Es mucho más fácil manejar en un sistema biológico la presión constante que el volumen constante.
Entonces por eso ustedes van a ver que en bioquímica casi siempre se habla del concepto de entalpía, en vez de otras funciones que sean a volumen constante, que pues no está, pues no, desafortunadamente, bueno, afortunadamente la bioquímica pues no se acopla a ese proceso. Entonces, nosotros hablamos de entalpía cuando hablamos que ocurre un proceso bioquímico, ¿cierto? A presión constante y estamos mirando los flujos de energía en forma de calor. Ahora, si nos vamos a otro tipo de procesos, empezamos a ver que se necesita entender otras propiedades termodinámicas. ¿Cuáles son las otras propiedades termodinámicas que se utilizan en bioquímica? Miren, es muy sencillo. A partir de la primera ley de la termodinámica obtuvimos el concepto de entalpía, flujos de calor a presión constante. Eso nos ayuda porque nosotros, los procesos químicos, hay liberación de energía y está a presión constante, muy bien. Y se acomoda mucho a las condiciones bioquímicas. Entonces, por eso entalpía. Pero la termodinámica no solamente tiene digamos, la capacidad de determinar esos flujos de energía en forma de calor, llamados entalpía, sino que también busca predecir si un proceso es espontáneo o no es espontáneo. Para hacer eso, se necesita plantear la segunda ley de la termodinámica. En la segunda ley de la termodinámica nos habla de una cosa que se llama direccionalidad. Y es la direccionalidad. La direccionalidad en termodinámica es fundamental y hay una función termodinámica que nos habla de la direccionalidad y esa es la entropía. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que yo hablé de la primera ley fue la energía. En la segunda ley voy a hablar de un concepto que se llama entropía. ¿Cierto? La primera ley define la energía y define cómo yo puedo calcular esos flujos de energía en forma de calor, que es la entalpía. Yo también podría determinar los flujos de energía en forma de trabajo, pero a nosotros en bioquímica eso no lo vamos a trabajar, ustedes lo van a trabajar en termodinámica. En la segunda ley definimos una función, la entropía. Así como en la primera ley la energía, aquí vamos a definir la entropía. Y la entropía se define como, en términos coloquiales, como el impuesto que cobra la naturaleza porque se haga un proceso. ¿Qué significa eso? Y hay muchísimos ejemplos que lo que intentan es demostrar eso. Cuando a ustedes se les cae un vaso de vidrio, pues desafortunadamente, ¿qué va a pasar? Se va a romper en el suelo y su mamá va a pegar el grito del cielo, ¿cierto? Si ustedes en un momento de desesperación, para evitar el regaño, lo que hacen es unir el vaso o la cerámica de su mamá, no va a quedar igual, ¿cierto? Por más que ustedes le peguen con mucho cuidado, con lo que sea, para que eso quede igual, no va a quedar igual. ¿Por qué no va a quedar igual? Porque la entropía cobró su impuesto, digámoslo así. Entonces, cuando en bioquímica se hace un proceso, siempre hay un costo. En algunos casos hay algunos procesos metabólicos que el costo es tan alto que ya el metabolismo se dirige hacia un solo camino. Es decir, es muy alto el costo. ¿Cómo se mide la entropía? La entropía se mide de diferentes formas. Sin embargo, lo más usual no es medir entropía, sino medir energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, al igual que la entalpía, se mide a presión constante y nos habla de algo muy parecido a lo que nos dice la entropía. La entropía nos está hablando de una direccionalidad. Entonces, definamos la segunda ley de la termodinámica para que no nos pasemos de una vez a energía libre de Gibbs, sino que hablemos de la entropía. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica nos dice lo siguiente. En un sistema aislado, ya sabemos que es un sistema aislado, la entropía
es máxima cuando todos los procesos irreversibles se han llevado a cabo. Es decir, que yo si tengo un sistema aislado donde solamente ocurre reacciones químicas, cuando todas las reacciones químicas ocurrieron, esa es la entropía máxima. Y si esa es la entropía máxima, yo puedo decir que el delta de entropía ahí ¿cuánto es? Pues cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si llegó a la entropía máxima, pues ya no hay ningún valor máximo, entonces el delta de la entropía del estado 1, del estado 2 menos la entropía del estado 1, pues va a ser igual a cero. Ya llegamos a la entropía máxima. ¿Qué significa eso? Pues básicamente lo que está diciendo es que todos los procesos químicos que son irreversibles, en algún momento van a ocurrir todos, y cuando ocurran todos, la entropía va a ser igual al máximo y el delta va a ser igual a cero. Sin embargo, cuando no ocurren todos los procesos, yo podría hacer algunas mediciones parciales de esos procesos. ¿Cómo puedo medir yo parcialmente esos cambios entrópicos? Pues puedo medirlos no a través de la entropía misma, sino puedo medirlo a través de unas funciones que se deducen a partir de la segunda ley de la termodinámica, que no las vamos a deducir porque se salen de este curso, pero que yo sé que algunos, que ya ustedes las vieron en sus cursos de termodinámica. Y esa ley y esa función se llama la energía libre de Gibbs. Es decir, ojo, la termodinámica, si ustedes se dan cuenta, la segunda ley de la termodinámica te da una direccionalidad. Te dice, mire, en los sistemas aislados todos los procesos que van a haber van a ocurrir y cuando ocurran la entropía es máxima. Y el universo lo que va a buscar, o el sistema aislado lo que va a buscar, es que la entropía sea máxima. Significa que la naturaleza tiene que la termodinámica dice que la naturaleza tiene una direccionalidad. ¿Hacia dónde? Hacia la máxima entropía. Y si tiene una direccionalidad hacia la máxima entropía, significa que tiene la necesidad de que todos los procesos se lleven a cabo. Lo que pasa es que uno no puede medir todos los procesos, sino que va a medir proceso tras proceso, poco a poco. Y para poder medir esa direccionalidad, entonces se utiliza otro tipo de funciones que se deducen desde la entropía, desde el concepto de entropía, así como la entalpía, sino que se necesitan algunas condiciones para medirlas. Si yo mido los procesos o las energías dadas por un proceso a presión constante, ¿cierto? Desde la segunda ley, lo que yo voy a medir es la energía libre de Gibbs. Entonces, la energía libre de Gibbs la energía libre de Gibbs, delta G, nos habla de qué? De la espontaneidad de un proceso. Tiene una dirección, la energía libre de Gibbs, por provenir de la segunda ley, también nos va a hablar de una ¿qué? De una direccionalidad. Entonces es necesario hablar de direccionalidad para poder entender qué significa la energía libre de Gibbs. Entonces, de diferentes definiciones, se dice que se llega a una definición muy popular que nos habla que la energía libre de Gibbs es igual al delta H menos T por el delta S. Esta función se llama una función de estado, es una función de estado muy importante porque si se dan cuenta nos reúne a la energía libre de Gibbs, a la entropía, el delta S se conoce como entropía, y a la primera ley de la termodinámica. Entonces nos está hablando de flujos de calor, nos está hablando de entropía, que es de direccionalidad, y nos está definiendo una nueva función que se llama energía libre de Gibbs, que está uniendo todos esos procesos. Está teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica por flujos de calor a presión constante, y nos está definiendo en términos de la entropía, que nos está hablando de una direccionalidad del proceso. El estudio de termodinámica nos dice que los delta G menores de 0, es decir, menos 3.0 kilojulios, si ustedes quieren ver, un valor cualquiera, valores negativos, significa que el proceso es viable y sobre todo irreversible.
Es decir, se va a dar. Si yo tengo una energía libre de Gibbs negativa, me está diciendo que el proceso se va a dar. Es un proceso espontáneo. ¿Entendido? Y en bioquímica hay muchísimos procesos espontáneos. En la próxima clase espero hablarle de esos procesos espontáneos y por qué es tan importante la físico-química en eso. Ahora, para terminar, miremos los otros valores que podría tener el delta G. El delta G podría ser igual a 0 o el delta G podría ser mayor que 0. Entonces, si es igual a 0, significa que el sistema está en equilibrio. Y aunque ustedes, a veces uno no quiere pensar, la vida realmente, el metabolismo, las células nunca están en equilibrio. Perfecto, siempre hay un desequilibrio, siempre hay procesos químicos en que se están involucradas. Siempre hay metabolismos que están funcionando. Es imposible concebir una célula sin que esté en continuo movimiento, en continua evolución química. Entonces, cuando un sistema se encuentra en delta G igual a 0, pues significa que está en equilibrio, significa que ya no está pasando nada, ¿no? Y eso es muy peligroso para una célula. Ahora, ¿qué significa que el delta G sea mayor de 0? Significa que ese proceso es inviable. No se puede obtener ese proceso, a menos que la bioquímica se invente un camino para poder convertir ese delta G mayor de 0, volverlo menor que 0. Y ahí es cuando entran las enzimas. Pero este tema de energía, que es apasionante para la bioquímica, lo abordaremos en la clase número 3. Hasta aquí, nos vemos la próxima clase.